hijo me llamó Carga, pero no sabía que yo era más rica de lo que imaginaba. Hoy necesito contarte algo que todavía me quiebra por dentro. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Necesito sentirte cerca para tener fuerzas y continuar. Y si alguna vez te dolieron las palabras de alguien que amas, deja tu me gusta y suscríbete, porque esta historia también puede ser la tuya. Ese día parecía normal. La casa olía a café y pan dulce, hasta que mi hijo llegó diferente. Sus pasos eran rápidos, su mirada fría. Me observó como si yo fuera un peso muerto y, sin temblar, dijo una sola palabra: carga. Esa palabra no se grita, se clava. Sentí que todo lo que soy se derrumbaba en silencio. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, es que guardo un secreto capaz de cambiarlo todo. Y pronto iba a descubrirlo. Me llamo Elena, tengo 58 años, y si hoy me ves aquí contándote mi historia, es porque entendí que guardar silencio a veces duele más que hablar. Siempre fui una mujer sencilla, trabajadora, de esas que creen que la vida se construye con las manos y con el corazón. Crecí en un pueblito pequeño donde todos se conocen y donde el apellido importa menos que la palabra dada. Mi infancia no fue fácil, pero aprendí desde temprano que la dignidad no se negocia y que la familia es lo único que de verdad tenemos. Cuando nació Daniel, mi único hijo, pensé que Dios me había regalado el milagro más grande de mi vida. Lo arrullé en mis brazos tantas noches que perdí la cuenta. Recuerdo que su manita cabía entera en la palma de la mía y que con cada sonrisa suya yo sentía que todo valía la pena. Los sacrificios, el cansancio, las deudas, las renuncias, todo. Porque ser madre, al menos para mí, significaba poner su felicidad por encima de la mía. Hubo años en los que trabajé día y noche para que nada le faltara. Fui costurera, cocinera, vendedora y hasta aprendí a hacer pasteles para venderlos en la plaza los domingos. Mi vida era sencilla, pero mi amor por él era inmenso. Cada moneda que ganaba tenía destino, su escuela, sus libros, sus zapatos, y cada vez que lo veía sonreír, me convencía de que estaba haciendo lo correcto. Daniel era un niño noble, curioso, lleno de sueños. Quería ser ingeniero, construir cosas que cambiaran el mundo, decía. Y yo lo creí. Lo apoyé en todo. Lo animé cuando dudaba, lo levanté cuando tropezaba, lo escuché cuando lloraba. Siempre fui su refugio, su lugar seguro, pero con los años algo empezó a cambiar. No fue de un día para otro, pero ahora, mirando hacia atrás, veo que las señales siempre estuvieron ahí. Daniel empezó a alejarse, a tener otros intereses, otras prioridades. Yo lo justificaba. Es la edad, me decía. Los jóvenes buscan su propio camino. Y sí, eso es cierto, pero también es cierto que el camino que eligió lo llevó lejos de mí, más lejos de lo que yo jamás imaginé. No lo culpo. Tal vez en su corazón cree que hice algo mal, que no le di lo suficiente, que mi vida sencilla no era suficiente para su ambición. Pero quiero que entiendas algo. Yo siempre lo amé con todo lo que soy. Nunca fui perfecta, pero nunca le faltó mi amor. Por eso, cuando escuché aquella palabra carga, el mundo se me vino abajo, porque en ese instante entendí que no solo había perdido a mi hijo, había perdido también el lugar que creí tener en su vida. Dicen que las relaciones no se rompen de un día para otro, que antes de la tormenta siempre hay señales. Hoy lo entiendo, pero entonces yo no las veía. Daniel empezó a cambiar de formas tan pequeñas que parecían insignificantes.
Primero fueron las llamadas que antes eran diarias y pasaron a ser semanales. Después, los mensajes que se tardaban horas, a veces días, en responder. Yo justificaba todo. Debe estar ocupado, seguro está cansado, son cosas de la edad. Pero, en el fondo, algo en mi pecho sabía que algo se estaba rompiendo. Y yo no podía detenerlo. Recuerdo un jueves por la tarde. Hice su comida favorita, enchiladas verdes como cuando era niño. La mesa estaba puesta, las velas encendidas, la casa oliendo a cilantro fresco. Cuando llegó, lo saludé con el corazón en la boca. «Hijo, te preparé lo que más te gusta». Daniel sonrió, pero era una sonrisa breve, distante, casi educada. Se sentó, tomó el celular y empezó a escribir. Comimos juntos, pero en silencio. Yo lo miraba buscando a mi niño, a ese pequeño que antes me contaba cada detalle de su día. No lo encontré. En su lugar estaba un hombre que parecía cargar el mundo y que, poco a poco, soltaba el mío. Las tardes de café que solíamos compartir se convirtieron en encuentros rápidos, llenos de silencios incómodos. Antes me pedía consejos sobre todo. Trabajo, amigos, amores. Ahora ya no. Me enteraba de su vida por terceros, por fotos en redes, por comentarios de vecinos. Yo seguía fingiendo normalidad, pero por dentro, cada distancia suya era un hilo que se rompía dentro de mí. Una noche lo escuché hablando por teléfono. Su voz sonaba dura, seca, casi desconocida. Mencionaba cosas de dinero, inversiones, proyectos. Nunca me había hablado de eso. Cuando colgó, le pregunté, «Hijo, ¿todo está bien?» «Sí, mamá, no te preocupes, no entenderías». Esa frase, «no entenderías», todavía la escucho, como si de pronto todo lo que soy, todo lo que viví, no valiera nada, como si mis años de sacrificio fueran un idioma que ya no hablaba. A veces pienso que el problema no fue que él cambiara, sino que yo no supe cambiar con él, que seguí tratándolo como a mi niño cuando él ya quería ser un hombre independiente. Pero, ¿cómo explicarle a un corazón de madre que soltar también duele? Las pocas veces que lograba hablar con él, sentía que medía cada palabra, como si tuviera miedo de mi opinión, como si yo me hubiera vuelto una carga incluso antes de que lo dijera. Pero aún así yo seguía ahí, guardando sus silencios, esperando sus gestos, cuidando su espacio, porque aunque me doliera, mi amor por él seguía siendo el mismo. No sé en qué momento dejamos de ser nosotros. Quizás fue poco a poco, como una vela que se apaga sin que nadie sople. Quizás fue cuando su mundo empezó a girar tan rápido que el mío ya no podía seguirle el paso. Quizás fue el destino, o tal vez solo fuimos dos almas que, sin querer, aprendieron a caminar en direcciones distintas. Lo cierto es que ese distanciamiento era apenas el principio. Yo no lo sabía, pero estaba a punto de escuchar la palabra que rompería mi vida en dos. Ese día lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El cielo estaba nublado, la casa en silencio y mi corazón inquieto, como si presintiera algo. Daniel había prometido venir a almorzar conmigo. Yo me levanté temprano, preparé mole, puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me dejó y hasta compré flores frescas. Todo debía ser especial, al menos para mí. Cuando escuché la puerta abrirse, respiré hondo. Era mi hijo, mi Daniel. Entró con pasos firmes, teléfono en la mano, mirada fija en algo que no era yo. «Hijo, te estaba esperando», dije, con una sonrisa que intentaba ocultar mi nerviosismo. «Sí, mamá, vine porque necesitábamos hablar». Esa frase, necesitábamos hablar. Me heló la piel. Sentí que mi pecho se apretaba, pero asentí y me senté frente a él. Daniel dejó el teléfono sobre la mesa, cruzó los brazos y suspiró profundamente.
Su mirada era distinta, fría, lejana. Lo observé en silencio, intentando descifrarlo, como quien trata de leer un idioma olvidado. Mamá, dijo al fin, esto ya no puede seguir así. Así como, hijo. Tú, tus gastos, tus cosas, eres una carga para mí. La palabra cayó como piedra en agua quieta. Carga. Una sola sílaba que retumbó en cada rincón de la casa, en cada rincón de mi alma. Sentí que el aire se espesaba, que todo a mi alrededor se detenía. El reloj seguía marcando los segundos, pero yo estaba atrapada en ese instante. Parpadeé, intentando asegurarme de que había escuchado bien. Pero la mirada de Daniel no dejaba dudas. Era firme, fría, definitiva. ¿Una carga?, susurré con voz temblorosa. Él no respondió. Bajó la mirada como si le pesara, pero no retiró la palabra. Sentí un calor subir desde el pecho hasta la garganta. No lloré. No podía. Mis manos se aferraron al borde de la mesa como buscando sostenerme. El mantel bordado se arrugaba bajo mis dedos. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero el verdadero huracán estaba dentro de mí. Me invadieron recuerdos. Vi su primer llanto, su primer paso, las noches de fiebre en que velé su sueño, los zapatos nuevos que compraba aunque yo siguiera usando los viejos, las veces que dejé de comer para que él tuviera todo. Todo eso, resumido ahora en una palabra: carga. Tomé aire, cerré los ojos un instante y cuando los abrí, lo miré fijo. Hijo, yo jamás te pedí nada. No pude decir más. La voz se me quebró. Daniel suspiró, se levantó y tomó su teléfono. Antes de salir murmuró algo que casi no escuché. Lo hago por mi futuro, mamá. Entiéndelo. La puerta se cerró con suavidad, pero en mi pecho sentí que se rompía algo que ya no podría repararse. Me quedé ahí, sola, frente a 2 platos servidos, 2 vasos intactos y un mantel bordado que de pronto me pareció tan inútil como mis esfuerzos. El silencio era tan denso que podía escucharlo. Esa noche no dormí. La palabra carga seguía sonando en mi cabeza como un eco interminable. Me preguntaba en qué momento pasé de ser su fuerza a convertirme en su peso. No encontré respuesta, pero en medio de esa tristeza también descubrí algo más profundo, que mi historia aún no terminaba. Que yo no era solo lo que él creía ver y que un día todo cambiaría. Esa noche el reloj avanzaba lento, como si el tiempo quisiera obligarme a revivir cada segundo de lo que pasó. Me quedé sentada en la mesa, frente a los 2 platos que nadie tocó, con el mantel bordado todavía arrugado bajo mis manos. Sentía que, si la soltaba, me desmoronaría. La palabra carga no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez, como un eco imposible de callar. No importaba cuántas veces cerrara los ojos, ahí estaba. Cada letra pesaba, dolía, quemaba. Pensé en las noches de desvelo cuando Daniel era niño, en los inviernos en que dormí con frío para que él tuviera una cobija más, en las veces que rechacé invitaciones, fiestas, viajes, porque todo giraba en torno a él, y ahora todo eso se resumía a una sola palabra. Quise llorar, pero no pude. No porque no doliera, sino porque el dolor era tan grande que las lágrimas se negaban a salir. Me quedé ahí, inmóvil, como si mi cuerpo no me perteneciera. Sentía un nudo en la garganta, la piel erizada, el corazón golpeando con tanta fuerza que parecía que todos podrían escucharlo. Cuando por fin logré levantarme, caminé por la casa como un fantasma. Cada rincón tenía un recuerdo. La silla donde se sentaba a hacer la tarea, el marco con su diploma de primaria, las fotos de cumpleaños pegadas en la pared,
Todo era un recordatorio cruel de cuánto lo amé y de cuánto sentía que lo estaba perdiendo. Me miré al espejo y por primera vez en años no me reconocí. Había cansancio en mis ojos, pero más que eso, había un vacío profundo, como si la mujer que siempre fue fuerte de pronto hubiera desaparecido. ¿En qué momento me convertí en esto?, susurré al reflejo. Intenté dormir, pero el silencio de la noche hacía más ruido que cualquier tormenta. Recordaba su voz, sus gestos, el momento exacto en que no me miró como madre, sino como una carga. Y lo peor era que una parte de mí empezó a preguntarse si tenía razón. Quizás sí soy un peso, pensé. Quizá no valgo tanto como creía. Quizá mi vida entera ha sido un error. Esa idea me atravesó como un cuchillo, pero entonces algo dentro de mí se reveló. Recordé todas las veces que saqué fuerzas de donde no había, las veces que el cansancio me dobló, y aún así seguí de pie. Recordé cada sacrificio, cada batalla, cada victoria silenciosa. No, no podía ser cierto. No podía aceptar que toda mi existencia se resumiera a eso. Esa noche comprendí dos cosas. La primera, que mi hijo ya no era el niño que crié, se había convertido en alguien que aún no conocía. La segunda, que tenía que reconstruirme. No por él, por mí. Me serví una taza de café a las 3 de la mañana, con las manos temblorosas, y mientras miraba el vapor elevarse pensé, esto no termina aquí. Tal vez Daniel me veía como una carga, pero yo sabía que mi historia estaba lejos de terminar. Lo que él ignoraba, lo que todos ignoraban, era que yo tenía un secreto, un lado de mi vida que nunca mostré porque no lo creí necesario. Pero pronto, muy pronto, todo iba a salir a la luz. Y cuando eso pasara, la palabra carga perdería todo su sentido. Los días siguientes pasaron lentos, demasiado lentos. La casa parecía más grande, más fría, más vacía. Cada rincón guardaba recuerdos, pero ahora todo estaba envuelto en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Y yo me sentía atrapada dentro de ese silencio, como si de pronto la vida entera hubiera decidido hablarme sin decir nada. Me despertaba temprano, como siempre, pero el café sabía distinto. Antes tenía un aroma que llenaba la casa de calidez. Ahora olía a rutina, a soledad. Encendía la radio para acompañarme, pero la apagaba enseguida. Ninguna música lograba cubrir ese eco que me seguía a todas partes. Carga. No llamé a Daniel, no lo busqué, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Tenía miedo de escucharlo reafirmar lo que ya había dicho, miedo de confirmar que, para él, yo era solo un peso y, sin embargo, esperaba. Esperaba un mensaje, una llamada, una disculpa, algo. Pero nada llegó. El silencio se convirtió en mi compañero. Descubrí que hay silencios que gritan, silencios que te obligan a escucharte a ti misma. Me encontré recordando cosas que había guardado en el fondo de la memoria. Las noches que cosí hasta sangrar los dedos, las veces que caminé bajo la lluvia para llevarle sus tareas, las comidas que inventaba con lo poco que había en la despensa, todo lo que hice para que él nunca sintiera que le faltaba nada. Y sin embargo, ahora era yo quien sentía que me faltaba todo. Pasaba horas sentada en el sofá, mirando por la ventana como si allí estuvieran las respuestas. El cielo cambiaba de colores y yo seguía igual, inmóvil, atrapada en mis pensamientos. A veces me preguntaba en qué momento la vida se nos escapa sin darnos cuenta, en qué instante dejamos de ser imprescindibles para quienes más amamos. Una tarde, mientras regaba las plantas, recordé algo que mi padre solía decirme.
El silencio es el mejor juez, porque en él se revelan todas las verdades. Y entendí que mi silencio no era cobardía, era mi fuerza. No necesitaba gritar para defenderme. A veces, el verdadero poder está en callar y observar. Fue entonces cuando empecé a notar cosas que antes no veía. Los cambios en Daniel, sus ambiciones, sus nuevos círculos, su vida giraba en torno a cosas que yo desconocía, negocios, inversiones, oportunidades, y en su mundo yo no encajaba, no porque no quisiera, sino porque él había decidido dejarme afuera. El dolor seguía ahí, clavado, pero el silencio empezó a transformarlo. Descubrí que en ese vacío también había espacio para mí, para mirarme, para recordar quién era antes de ser madre, para reconocer a la mujer que luchó, que cayó y se levantó tantas veces. Me miré al espejo y vi arrugas, sí, pero también vi historia, vi cicatrices que contaban todo lo que había sobrevivido. Esa noche, por primera vez, encendí una vela y hablé conmigo misma. Me prometí que no dejaría que una sola palabra definiera mi valor, porque yo sabía quién era. Sabía lo que había construido, lo que había logrado, y, sobre todo, sabía algo que Daniel ignoraba. Mi vida estaba llena de secretos que aún no había contado. Mi silencio no era rendición, era preparación. Lo que él no sabía era que mi historia estaba a punto de dar un giro. Y cuando ese momento llegara, nada volvería a ser igual. Siempre dicen que las apariencias engañan, y, en mi caso, lo hicieron mejor que nunca. Durante años todos pensaron que yo era solo una mujer sencilla, una madre dedicada que vivía al día. Y no voy a mentirte, hubo un tiempo en que sí lo fui. Pero lo que pocos saben, lo que Daniel nunca imaginó, es que mi historia escondía capítulos que jamás le conté. Todo comenzó cuando tenía 32 años. En ese tiempo, trabajaba como costurera para una fábrica pequeña, pero un cliente un día me habló de algo que cambiaría mi destino: invertir en tierras. La mayoría se reía de eso. Elena, ¿cómo vas a gastar tus ahorros en un pedazo de tierra donde no hay nada?, me decían. Pero yo lo vi distinto. Vi potencial donde otros solo veían polvo. Poco a poco, con cada peso que ahorraba, fui comprando lotes pequeños en las afueras de la ciudad. Eran baratos, casi regalados, y nadie imaginaba que años después esa zona se transformaría en uno de los desarrollos inmobiliarios más caros de la región. No fue suerte, fue paciencia, fue fe. Con el tiempo, esas tierras comenzaron a valer más de lo que jamás hubiera soñado, pero nunca lo presumí. Ni siquiera Daniel lo sabía. ¿Para qué? Pensaba que lo importante era vivir con humildad, enseñarle que el valor real no está en lo que tienes, sino en quién eres. Creí que un día él entendería eso, pero me equivoqué. Además de las tierras, hace 15 años conocí a don Julián, un contador retirado que me enseñó a invertir en certificados y fondos. Empecé con poco, casi jugando, pero con los años aprendí a mover mi dinero de manera inteligente. Guardé cada ganancia, cada dividendo, cada peso extra, como quien guarda semillas para el futuro. Y no solo eso. Mi hermana, que vivía en Estados Unidos, me dejó una herencia modesta cuando falleció. La usé con cuidado, multiplicando cada centavo. Lo hice sola, sin contárselo a nadie. Era mi refugio, mi seguridad. Nunca lo mencioné, ni siquiera a Daniel. Para él, yo seguía siendo la madre que preparaba mole los domingos y vendía pasteles en la plaza, y quizás esa fue mi mayor lección. Nunca subestimes el silencio de una mujer que aprende a construir en secreto. Sin embargo, confieso algo. No lo hice pensando en mí. Todo lo que logré, cada peso que ahorré,
cada inversión que hice, lo hice con un solo objetivo: dejarle a Daniel un futuro seguro. Quería que, el día que yo no estuviera, él tuviera la tranquilidad de no preocuparse nunca por nada. Pero él nunca preguntó, nunca quiso saber, y en su mundo de ambiciones y prisas me redujo a esa palabra que aún me quema: carga. Esa noche, mientras el silencio me envolvía, pensé en contarle todo. Pensé en mostrarle los documentos, los contratos, los papeles que guardo en una caja de madera bajo mi cama. Pensé en decirle que lo que él considera un peso es en realidad la herencia que podría cambiar su vida, pero no lo hice, no todavía, porque entendí algo más profundo. La verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en dignidad. Y antes de revelarle todo, quería que supiera quién soy. Quería que viera mi valor como mujer, no como fuente de recursos. Daniel cree que me conoce, pero aún no ha visto nada. Mi historia, la verdadera, apenas está comenzando. El día llegó sin que lo planeara. Fue un sábado soleado, de esos en los que el cielo parece más azul de lo normal, como si presagiara algo importante. Me desperté temprano, pero no por costumbre, sino porque el corazón me lo pedía. Algo dentro de mí sabía que ese día mi vida cambiaría para siempre. Daniel me llamó en la mañana. Su voz sonaba distinta, más serena, pero también cargada de distancia. «Mamá, ¿puedo pasar por la tarde? ¿Necesitamos hablar?» Tragué saliva antes de responder. «Claro, hijo. Aquí estaré». Colgué el teléfono y respiré hondo. Caminé por la casa lentamente, como si cada objeto me contara una historia. Puse flores frescas en el centro de la mesa, abrí las cortinas para dejar entrar la luz y preparé café recién hecho. Todo debía estar perfecto, pero mis manos temblaban. Sabía que la conversación que nos esperaba sería distinta a todas las demás. Cuando Daniel llegó, el sol caía justo sobre la sala, iluminando su rostro. Llevaba un traje impecable, de esos que nunca le vi cuando vivía conmigo. Se notaba que su vida iba rápido, que su mundo ya no era el mío. Aún así, su presencia llenó la casa de un aire extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. «Hola, mamá». «Hola, hijo». Me abrazó, pero fue un abrazo breve, medido. Nos sentamos frente a frente. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo parecía estirarse, lento, pesado. Daniel respiró hondo y comenzó a hablar de su trabajo, de sus planes, de todo lo que estaba construyendo. Yo lo escuchaba en silencio, asintiendo, mientras en mi mente resonaba una pregunta. ¿Cuándo dejó de compartir su vida conmigo? De pronto su tono cambió. «Mamá, he estado pensando en lo que hablamos la otra vez». Sabía a qué se refería. La palabra carga volvió a mi mente como un relámpago. No respondí. Esperé. «Quizá fui duro contigo, pero entiéndeme. Tengo muchas responsabilidades». Lo miré fijamente. Vi en sus ojos una mezcla de orgullo y cansancio, como si cargara el peso de un mundo que lo estaba consumiendo. Y en ese instante supe que había llegado el momento. Me levanté despacio y fui hasta mi habitación. Daniel me siguió con la mirada, confundido. Abrí la vieja caja de madera que guardo bajo la cama y regresé con un fajo de documentos, sobres y papeles amarillentos por el tiempo. Los coloqué sobre la mesa, frente a él. «Hijo, quiero que veas algo». Daniel arqueó una ceja, curioso. Tomó el primer sobre, lo abrió y se encontró con escrituras de terrenos, contratos de inversión, certificados de ahorro, cifras que él jamás habría imaginado. Su respiración se volvió irregular. Pasaba las páginas con manos temblorosas, mirándome como si no me reconociera. «¿Qué es todo esto, mamá?».
Mi vida, Daniel, todo lo que he construido, todo lo que guardé para ti. El silencio se apoderó de la sala. Solo se escuchaba el leve crujido del papel entre sus dedos. La tensión era tan densa que podía cortarse. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, susurró finalmente. Porque quería que supieras quién soy, no lo que tengo. Sus ojos se humedecieron, aunque intentó disimularlo. Yo me mantuve serena, no para presumir, sino porque por primera vez sentí que recuperaba mi voz, mi dignidad, mi historia. Ese día, Daniel dejó de ver a su madre como una carga y empezó a descubrir a la mujer que siempre estuvo frente a él. Daniel seguía pasando las páginas lentamente, como si cada documento pesara más que el anterior. Los números, las escrituras, los contratos, todo lo que veía parecía imposible de procesar. Su respiración era entrecortada. Su mirada oscilaba entre los papeles y mis ojos, como si buscara confirmar que todo eso era real. No, no puedo creerlo, mamá, susurró al fin con la voz rota. Guardé silencio. No quería interrumpirlo. Solo lo observaba, tranquila, mientras veía cómo su mundo interior se derrumbaba y reconstruía al mismo tiempo. En su rostro, el orgullo cedía paso a la incredulidad, y la incredulidad, poco a poco, se transformaba en algo más profundo: culpa. Daniel dejó los papeles sobre la mesa, apoyó los codos y se cubrió el rostro con ambas manos. El silencio se hizo tan denso que podía escuchar el latido acelerado de su corazón, o quizá era el mío. Todo este tiempo pensé que... Se detuvo, buscando palabras. Que vivías con lo justo, que no tenías nada, que dependías de mí. Nunca dependí de ti, hijo, respondí suavemente con la voz firme. Nunca. Me miró como si me viera por primera vez. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero también había preguntas, miles de ellas. ¿Por qué no me lo contaste antes? Respiré profundo. Sabía que esta conversación llegaría, tarde o temprano. Porque no quería que me amaras por lo que tengo, Daniel. Quería que me amaras por quien soy y porque, si un día te lo decía, quería que fuera el momento correcto. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Pasó la mano por su cabello, nervioso, intentando procesar todo. Se levantó de la mesa, dio unos pasos por la sala y luego se detuvo frente a la ventana, mirando hacia afuera como si buscara respuestas en el cielo. Dios mío, susurró, y yo te llamé carga. Esa palabra, dicha ahora con un hilo de voz quebrada, pesó más que la primera vez. Sentí su dolor, su vergüenza, su arrepentimiento, pero no respondí. Sabía que había cosas que cada quien debía enfrentar solo. Volvió a mirarme con los ojos rojos. Te fallé, mamá. Me acerqué despacio, puse mi mano sobre la suya y la sostuve con calma. No, hijo, no me fallaste. Solo olvidaste mirar más allá de lo que veías. Él bajó la mirada. Su silencio era un grito que lo decía todo. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi vulnerable, frágil, como cuando era niño y corría a mis brazos después de un mal sueño. Solo que ahora el mal sueño era real. Daniel se dejó caer en el sofá, exhalando con fuerza, como si el peso de la culpa lo estuviera derrumbando. Se quedó ahí inmóvil, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Yo lo miraba, pero no dije nada. A veces las palabras sobran. Los minutos pasaron lentos. La luz de la tarde se deslizaba por la ventana, iluminando apenas nuestros rostros. Y entonces Daniel levantó la vista. En sus ojos había lágrimas, sí, pero también había algo nuevo: humildad.
Mamá, dijo con un hilo de voz, perdóname. Lo abracé. No dije nada. No hacía falta. Sentí cómo temblaba, cómo respiraba entrecortado, cómo su corazón latía desbocado. En ese abrazo, sin palabras, entendió quién soy, entendió lo que siempre fui. Ese día, Daniel no solo descubrió mi secreto, descubrió también la verdad sobre sí mismo. Y en ese descubrimiento, su mundo y el mío cambiaron para siempre. El silencio de ese abrazo aún flotaba en la sala cuando Daniel se separó lentamente de mí. Tenía los ojos rojos, la respiración agitada y la voz temblorosa. Sentí que el niño que había criado y el hombre que tenía delante luchaban entre sí, buscando un punto de encuentro. Mamá, no sé por dónde empezar. Empieza por lo que sientes, hijo. Daniel bajó la mirada. Pasó las manos por su rostro como intentando borrar la vergüenza que lo consumía. Te fallé, te juzgué y lo peor, te herí con mis palabras. Me quedé en silencio unos segundos. Lo miré fijamente, no con enojo, sino con una calma que venía de lo más profundo de mi alma. Sí, hijo, me dolió, pero no por la palabra que dijiste, sino porque olvidaste quién soy, olvidaste todo lo que fuimos. Daniel cerró los ojos, como si cada frase mía fuera un golpe suave pero certero. Se sentó en la mesa, tomó un vaso de agua y lo sostuvo entre las manos, temblando. Nunca imaginé que habías construido todo esto, que habías logrado tanto. Y yo te traté como si fueras un peso. Respiré hondo y me acerqué. Me senté frente a él, apoyando mis manos sobre la mesa. Daniel, la vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. Todo lo que hice, lo hice por ti. Cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada decisión. No lo hice esperando nada a cambio, solo quería verte feliz. Él apretó los labios, como si intentara contener las lágrimas. ¿Cómo reparo esto, mamá? ¿Cómo borro lo que te dije? Sonreí levemente, con tristeza y ternura al mismo tiempo. Las palabras no se borran, hijo, pero se pueden sanar. No necesito que te castigues, necesito que entiendas, que aprendas, que nunca olvides quién eres y de dónde vienes. Daniel se levantó y comenzó a caminar por la sala, inquieto, con las manos en los bolsillos. Su respiración era profunda, pesada. Lo seguí con la mirada. Cada paso suyo me recordaba al niño que daba vueltas por la habitación cuando estaba nervioso. El tiempo pasa, pero hay gestos que nunca cambian. Mamá, todo este tiempo creí que te protegía, que eras frágil, que dependías de mí, y ahora me doy cuenta de que siempre fuiste tú la que me sostuvo. Me acerqué despacio, puse mi mano sobre su hombro y lo miré directamente a los ojos. No soy frágil, Daniel, soy tu madre, soy mujer, soy alguien que aprendió a luchar en silencio, que cayó 1000 veces y se levantó otras 1000. Y hoy quiero que me mires así, no como una carga, sino como la mujer que te dio todo lo que soy. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajó la cabeza y susurró: Te admiro, mamá, aunque me tarde tanto en darme cuenta. Lo abracé otra vez, pero esta vez fue distinto. No había culpa ni rabia, solo un profundo entendimiento. Sentí su pecho relajarse contra el mío, como si dejara ir todo el peso que cargaba. Ese instante nos devolvió algo que creí perdido: la conexión, madre e hijo, no perfectos, pero reales, y supe que, a partir de ese día, nada volvería a ser igual, porque a veces, para reconstruir, es necesario romperse primero. Si llegaste hasta aquí, quiero que respires conmigo por un momento, porque lo que voy a decirte no es solo mi historia, también puede ser la tuya.
Hay palabras que marcan la piel, pero hay otras que marcan el alma. Cuando Daniel me llamó carga, sentí que todo lo que era se derrumbaba y pensé que nunca podría volver a levantarme. Pero descubrí algo. El dolor no es el final, es solo el inicio de un nuevo capítulo. Aprendí que, a veces, quienes más amamos son quienes más nos hieren. No porque no nos quieran, sino porque no nos entienden. Y eso duele, pero también enseña. Enseña a mirarnos de nuevo, a encontrar nuestro valor sin depender de la mirada de nadie más. Si alguna vez alguien te hizo sentir que no vales lo suficiente, escucha esto. Tú no eres lo que los demás dicen que eres. Eres todo lo que has vivido, todo lo que has luchado, todo lo que has sobrevivido. Tus cicatrices no te restan valor. Te cuentan historias que otros no conocen. Mírame a mí. Pasé años creyendo que la felicidad de mi hijo era más importante que la mía. Me entregué por completo, olvidándome de mí misma. Y cuando me llamó carga, sentí que mi vida entera no había valido nada. Pero estaba equivocada, porque mi valor no estaba en cómo él me veía, sino en quién soy yo. La vida me enseñó que la dignidad no se negocia, que el amor no se mendiga y que la fortaleza nace en silencio. Y quiero que te lleves esto contigo. Nadie puede definirte excepto tú. Hoy puedo decirlo sin temblar. Soy más fuerte de lo que creí. Soy más capaz de lo que imaginé. Y, sobre todo, descubrí que no necesito que nadie me apruebe para sentirme valiosa. Si estás escuchando mi voz ahora mismo, quiero hablarte a ti. Sí, a ti que estás del otro lado de la pantalla. Quizá también cargas con heridas que nadie ve. Quizá también hay palabras que todavía te duelen. No las ignores, pero tampoco las dejes definir quién eres. Aprende a reconocerte. Aprende a mirarte al espejo y ver a la persona que sobrevivió a todos los días malos, que se levantó cada vez que cayó. No eres tu error. No eres tu pasado. No eres la opinión de nadie más. Eres todo lo que lograste, incluso cuando nadie creía que podías hacerlo. Mi historia con Daniel todavía continúa. No es perfecta, no hay finales mágicos, pero ahora hay algo distinto: respeto. Él aprendió a verme y yo aprendí a verme a mí misma. Y esa, quizás, es la lección más grande de todas. El verdadero cambio empieza dentro de uno mismo. Antes de terminar, quiero pedirte algo. Si esta historia te hizo sentir algo, deja un comentario y dime desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber dónde estás y sentirte cerca. Y si alguna vez alguien te hizo sentir pequeña, déjame un me gusta para recordarnos que valemos mucho más de lo que creemos, porque al final todos tenemos una historia que nos rompe y otra que nos reconstruye. Esta fue la mía y la tuya. A veces la vida nos rompe en silencio y a veces nos reconstruye sin que nos demos cuenta. Cuando Daniel me llamó carga, pensé que mi historia se terminaba ahí. Sentí que todo lo que fui, todo lo que hice, todo lo que amé, se desvanecía en una sola palabra. Pero ahora entiendo algo que antes no veía. No somos lo que otros dicen de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Hoy miro hacia atrás y veo cada sacrificio, cada desvelo, cada lucha silenciosa. Ya no los veo con dolor, sino con orgullo, porque cada paso que di, incluso los más duros, me trajo hasta aquí. Me trajo hasta este momento en el que puedo decir con el corazón en paz que mi valor no depende de nadie. Daniel también cambió. No de un día para otro, no como en los cuentos, pero cambió. Aprendió a mirarme con otros ojos. Aprendió que detrás de la madre que cuidó cada detalle de su vida, hay una mujer que supo levantarse una y otra vez. ¿Y yo?
Aprendí que antes de esperar reconocimiento de otros, debemos reconocernos a nosotros mismos. Si has llegado hasta aquí, quiero hablarte a ti. Sí, a ti, que estás escuchando mi historia. Si alguna vez alguien te hizo sentir pequeña, insignificante o poco valiosa, no les creas. Nadie más que tú puede definir quién eres. Nadie más que tú sabe todo lo que has atravesado para llegar hasta aquí. Y ahora te invito a algo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encantará leerte y saber que, de alguna forma, estamos conectados. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un me gusta y suscríbete al canal para que sigamos compartiendo momentos como este. Porque, al final, la vida no se trata de lo que otros ven en ti, sino de lo que tú eres capaz de ver en ti mismo. Y créeme, eres mucho más de lo que imaginas.